Desde las primeras menstruaciones tuve dolores, muchos sangrados muy fuertes, tenía miedo de que me manchara. Mi nombre es Tania Ávila Saucedo, tengo 35 años. Hoy día me dedico a la arqueología. Esta experiencia que es la endometriosis llegó a mí a los 9 años. Había bullying por parte de los niños que descubrían lo que era una toalla femenina. Los profesores empezaron a indagar de mi personalidad, por qué había cambiado tanto, por qué era una niña seria, por qué ya no jugaba. Me empezaron a mandar con psicólogos. Yo en esa edad no comprendía y me causó mucha molestia la forma en que me trataron porque yo ya no quería jugar. Ya me sentía con dolores, cansada. Inclusive a los 10 años me inscribieron a artes marciales, en este caso Lima Lama, y yo ya no pude continuar por lo mismo de los dolores. A mí me encantaba esa actividad. Yo desde niña viví mucha depresión, muchísima. Entonces cuando llegaban estos cambios de mi menstruación, yo me deprimía horrible. Estas artes marciales me ayudaron en su momento a poder enfocar este nuevo proceso por el que estaba viviendo. Sin embargo, los dolores me impidieron. Mi cuerpo cambió de forma muy radical rápidamente. Para los 10, 11 años, yo ya tenía un desarrollo muy avanzado. Eso también para mí me fue un poquito incómodo debido a que, lamentablemente, estamos en una sociedad con mucho morbo y lascivia. Recuerdo que inclusive mi madre me ayudó a colocar las toallas femeninas. Yo le preguntaba a ella, ¿pero por qué pasa esto? Ella en aquel momento me respondió con una respuesta de acuerdo a sus creencias religiosas. Me compartió que era por que la madre Eva había pecado y por esa situación a nosotras nos bajaba. En esos primeros episodios de dolor, yo gritaba, es que ¿por qué Eva? ¿Por qué lo hiciste? Yo no sabía de dónde venía ese dolor o este proceso de cambio en mi cuerpo, hasta que posteriormente entré en la secundaria y entendí la anatomía de una mujer y el por qué pasa la menstruación. Pues muy temprano tuve problemas de acoso a los 10 años y me llegué a sentir culpable. La primera vez que sentí dolor, muy bien lo recuerdo desde mi primera menstruación, que fue abundante, y sentía en mi vientre como si objetos punzocortantes estuvieran introduciéndose. Sentía como helado, como cuando te quema un hielo. Era entre helado y caliente. Y lo que hacía siempre fue tomar 2 antiinflamatorios, uno de 500 gramos, otro de 1050 y un analgésico. Nunca pude estar sin ellos en cada menstruación. Siempre tenía que tener naproxeno o paracetamol. A los 13 años, pues yo tuve que salirme de mi secundaria por lo mismo, de que yo ya tenía muchos problemas de dolor, muchos problemas cognitivos, y todo este tiempo yo viví normalizando el dolor debido a que una vez más en mi historia fue normalizado el dolor. Mi mamá todo ese tiempo me dijo que era normal, que ella también sufrió de dolores, que inclusive ella siempre se fue hacia el trabajo, que en su tiempo ella usaba trapos, que no había toallas sanitarias. Sin embargo, no sentí ese apoyo en esa comparación de fortaleza. De si yo pude, tú puedes, esto es normal. Todas las mujeres lo pasamos. Tu abuelita lo pasó, yo también, a todas nos duele. Y eso me hizo sentir en un momento algo cobarde, porque yo sentía muchísimo dolor y decía, pero es que si ella continuó, yo también puedo. Pero si ella no lloró, yo tampoco debo de llorar. Y eso me hizo sentir muy frustrada en la vida con esta enfermedad, porque, insisto, era algo normal. Recuerdo muy bien que a los 11 años fue la primera vez que tuve un pensamiento de suicidio debido a todo este cambio en mi cuerpo, a los dolores, a las culpas, a la incomprensión, a los acosos sexuales que estaba viviendo, a este desarrollo tan temprano en mi cuerpo. Yo no sabía cómo explicarle al mundo que me estaba doliendo el cuerpo, que me estaba doliendo el alma, que me estaban doliendo las emociones. Pero ¿cómo explicas el dolor?
y más alguien que no lo entiende o que lo normaliza. A los 11 años también empecé con problemas de cutting, precisamente por esta incomprensión. Y dolor, ya que yo quería enfocar mi dolor de otra forma, tanto el físico y el emocional. Y enfoqué mi dolor en esa forma inadecuada. Entonces, el dolor que quise ocultar con los psicotrópicos fue la incomprensión de lo que estaba pasando. Dejé las sustancias a los 13 años, que yo inicié a los 13 años con mi primera relación sexual, lo cual en ese momento fue muy dolorosa. También pensé que era normal. Me dijeron que la ruptura del himen siempre duele, que es muy doloroso, que es normal inclusive si no se disfruta. Era como llenar un vacío, ya que no podía expresar mi sexualidad al máximo. Entonces, yo no disfrutaba de esas relaciones sexuales. Yo nunca disfruté esa parte sexual mía porque siempre me dolía muchísimo. Bueno, al inicio no dolía el coito, fue conforme fue avanzando esta enfermedad. La primera vez que fui a un médico o un especialista, pensando que era el indicado, fue a los 17 años. Y esto debido a que ya de plano los dolores eran muy fuertes. En mi familia ya había antecedentes de problemas con la parte reproductora femenina. Y les pregunté a ellas, a mis familiares, ¿qué hago? ¿Tú con quién vas? Fui con un ginecólogo. En ese momento, pues el diagnóstico fue el inadecuado. Me dijeron que tenía enfermedad inflamatoria pélvica. Hoy día ya sé que son dolores en la pelvis y fiebre. Quizás por eso en ese momento el doctor dio ese diagnóstico. Y a los 23 años, por primera vez, estuve involucrada en una cirugía de emergencias. Fue espantosa esa experiencia para mí, porque toda mi vida tuve un umbral del dolor muy alto, pero ese fue el que cambió mi vida. Hubo un antes y un después. Yo no sabía que el cuerpo era capaz de manifestar tanto dolor. Yo no sabía la magnitud. Yo recuerdo que yo no lloraba del dolor, yo aguantaba mucho. En esa ocasión mis mejillas estaban de forma... Pues yo no me di cuenta en qué momento lloré. Mis mejillas estaban húmedas del dolor. Yo recuerdo que alzaba mucho mi cintura y gritaba y hacía un sonido como cuando el picor en el paladar. Muy fuerte. Eran pulsaciones en mi vientre. Yo sentía que me separaban a la mitad, en vertical. Era un dolor desde mi vagina, mi recto, mi vientre y terminaba en la boca de mi estómago. También llegué a presentar dolores de cabeza muy intensos, las 24 horas del día. Y cuando fui a urgencias, lo único que hicieron fue... porque para esto, antes de yo acudir a urgencias, yo recuerdo que tocaba mi vientre y sentía como un huesito, así literal, como si fuera el de mi codo. Una pelotita. Tenía ovarios poliquístico, que habían encontrado un quiste de chocolate de 8 centímetros en lado izquierdo y del lado derecho tenía un quiste de 6 centímetros. En ese momento ambos fueron retirados. Resulta que a partir de esa cirugía mi ciclo de menstruación ya no fue constante. Dolor de cintura constante, lo cual antes solo pasaba en mi ciclo. Ahora eran los 365 días del año. Sentía mucho cansancio, mucho cansancio. Yo ahí llegué a caer inclusive en la depresión porque no podía más que estar dormida. Fui depresiva y extrovertida por querer ocultarlo. ¿Quién soy realmente? ¿Puedo vivir con este dolor? ¿Puedo hacer cosas con este dolor? Y me reté. Y dije, basta, voy a aprender a vivir contigo, dolor, no importa. Y comencé a vivir con él. Comencé a comprenderlo. Ya no odiaba el dolor. Lo normalicé. Y decidí entrar a la universidad. Dije, sé que estás ahí como la mano derecha que tengo aquí. Eres parte de mí. Pero yo puedo.
Sin embargo, al inicio de mi carrera, una vez más, me topé con otra cirugía. Tenía muchos dolores de nueva cuenta. Eran dolores que me agarraban de imprevisto, que aumentaban de la nada, lo cual me llevaba a urgencias. En esta segunda intervención, yo ya tenía por parte de la universidad seguro, entonces acudí de urgencias. Me hicieron una intervención donde tuvo que hacer una apertura en mi vientre en vertical. Descubrieron una vez más quistes, pero en esta ocasión, por primera vez, me dijeron, ¿tienes endometriosis? Me dicen, tienes muchos tejidos formados fuera de tu matriz y en diferentes partes de tus órganos. Pero esos tejidos, ¿de dónde vienen o cómo se forman? En ese momento me explicaron lo que era la endometriosis, lo cual no entendí. Era la primera vez que lo escuchaba, aparte estaba en un proceso posoperatorio. No entendía, solo entendía que había por fin una respuesta de qué estaba pasando. Un síntoma o una enfermedad, un nombre. A partir de ahí, yo ya por primera vez tuve conciencia de mi salud. En el seguro ya comenzaron por fin los tratamientos hormonales. Comenzó con un tratamiento que era a raíz de, o más bien tenía que causarme como una menopausia, ya que era una especie de cura para que no siguiera avanzando los síntomas, el que a mí me dejara de bajar. Estos tratamientos para mí fueron muy difíciles. El que me causaba la endometriosis cuando yo tenía esta carrera estando en pleno sol, yo sentía como una gota de ácido en mi cabeza que terminaba hasta la punta de mi pie, sentía hirviendo. Estos tratamientos también me causaron descalcificación. Yo recuerdo que en mi carrera, sobre todo en la etapa de excavación, tenía que usar muñequeras porque me dolía mucho por esta descalcificación que me causaron los tratamientos. Posteriormente, continuaron 2 cirugías más. Una de ellas fue por laparoscopía, fue la única que fue programada. Las otras 3 fueron de urgencias. La última cirugía fue en el 2017. Y todas esas cirugías únicamente me sacaban adherencias, lo más posible que se pudiera, pero no todas. Era solamente para mitigar el dolor, mas no era una solución completa. Sabemos que la endometriosis no se cura, que la cirugía solamente es parte del procedimiento para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, estas cirugías solamente mitigaban el dolor que me causaban en ese momento, pero los dolores continuaban. A mí me dijeron que yo tenía abdomen congelado. Yo dije, ¿qué es eso? Me dijeron que la anatomía de todos mis órganos estaba completamente desacomodada por estos tejidos que estaban pegados a mis órganos. Yo no tenía una taxonomía adecuada de mi organismo. Si a lo mejor mi intestino tendría que estar arriba, yo lo tenía un poco más abajo o de lado. Todo estaba congelado. Entonces me decían a mí que cada que me abrían o me intervenían en una cirugía, era más complicado cuando el proceso de cicatrización por mis cirugías se formaban de nueva cuenta más tejidos. Entonces era óptimo, era viable las cirugías para mí, pero al mismo tiempo me estaban generando más tejidos. Entonces a mí todo eso me hizo sentir que no había solución, que ya no habría solución para mí, que ya no habría vida. Y también en ese proceso me hablaron de la infertilidad, lo cual fue muy difícil para mí. Recuerdo bien cuando a los 23 años, en una de tantas cirugías, me explicaron el por qué ni siquiera por in vitro era tan viable el poder disfrutar de la maternidad. ¿Por qué mi matriz no estaba en condiciones? En todo ese tiempo, a mí me dijeron que tenía que una de las opciones más viables, inclusive me dijeron que era la cura, que era retirarme mi matriz. Pero me lo dijeron con una incomprensión. En alguna ocasión hasta llegaron a ocupar la palabra castración. En una ocasión, en este sistema de servicio donde pues sabemos que hay mucha demanda, donde la atención es por solo 20 minutos, pues yo era la paciente 5530. Yo nunca fui tan hábil para este sistema.
No era un solo médico el que me atendía, eran diferentes médicos que daban continuidad a través de un archivo. Y nunca me explicaron el por qué era una opción óptima para mí la histerectomía. A mí solamente me dijeron que la extracción era la cura. Me preocupaba mucho una pareja. ¿Cómo le iba a explicar yo que no podía darle un hijo? Aunado a la falta de empatía de los médicos, me llevó a una depresión muy fuerte. Nunca me explicaron el porqué de mi matriz. Yo nunca antes había escuchado la palabra adenomiosis. Solamente me decían que tenía tejidos en mis órganos, que crecían quistes, que necesitaba cirugías, que sufría de infertilidad y ahora me estaba presentando con una nueva frustración que era el no poder disfrutar de las relaciones sexuales. A los 27 años fue mi antepenúltima cirugía. En esta cirugía, de igual forma, retiraron adherencias. Fue necesario retirar mi ovario y trompa de falopio del lado derecho, quistes y adherencias, las más posibles, porque me comentaron que fue tan peligroso el tiempo de cirugía que fue imposible retirar todas las adherencias, por lo cual yo continué de todos modos con dolor. Pasaron 7 años, continué con dolores, aunado a un duelo, puesto que la enfermedad de mi padre culminó en un deceso. Entonces yo viví 7 años con dolor físico y emocional. Previo a esto yo conocí a un ginecólogo que me brindó un tratamiento hormonal, el cual mitigó mis dolores un poco, hizo que fuera un poco más frecuente en mi ciclo menstrual. A mí cada 3 semanas me bajaba. Hasta que después de 7 años, este tratamiento ya comenzó a perder su efecto. Comencé de nuevo con sangrados irregulares, comencé con cólicos en mi vientre, en la boca de mi estómago. En esta ocasión, de nueva cuenta, tenía dolores vaginales, rectal. Yo me sentaba y era como una masa que subía en mi estómago. Comía y me daba mucho asco, más cólicos. Entonces yo le pregunté al ginecólogo con el que estaba acudiendo en ese momento: doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de cambiar? ¿Acaso hay que cambiar hábitos? ¿Qué debo de hacer? Yo leí, le comenté, que si cambio hábitos alimenticios, la calidad de vida con esta enfermedad cambia radicalmente. A lo cual él me respondió: no, tú puedes seguir comiendo de todo. Esto a mí me hizo ruido. La carga que me dejó mi carrera como investigadora me hizo tomar manos en el asunto y continué investigando más. En abril yo comienzo a hacer una profunda búsqueda, inclusive de términos que nunca antes yo había escuchado. Hay un término médico que en este momento no recuerdo, que hace referencia al dolor en el coito. Yo le decía a mi mamá: mira, esto que tengo es esto. Ella me dijo: ¿no será que te estás metiendo ideas? ¿No crees que esto es perjudicial para ti? Afortunadamente no le hice caso y continué mi búsqueda. Hasta que en marzo, previo al Día Mundial de la Endometriosis, que es el 14 de marzo, en Instagram encontré por fin una información valiosa. Vi que próximo estaba a salir un documental de una chica, un testimonio que había vivido todo este proceso de endometriosis y cómo había encontrado la ayuda con el doctor Carlos Serrano. Este documental salió el día 14 de marzo. Yo lo vi con mi mamá y por primera vez vi que una ventana se abría. Vi experiencia, vi actualización y enseguida me contacté con el doctor. Yo sé que él es de Puebla, yo soy de Ciudad de México. En este lugar, con el doctor Carlos Serrano, encontré comprensión. Ya no era la paciente 5360, ya era Tania Ávila. Desde el primer instante en que me presenté con el doctor, sentí su empatía, su respeto, su atención y sobre todo su conocimiento y experiencia. Bastó una breve entrevista para que él tuviera indicios de lo que estaba ocurriendo conmigo, lo cual se confirmó con su estudio. Me comentó que en su estudio había visto cómo mi recto, mi intestino, mi matriz
y mi ovario estaban pegados por una misma adherencia o por varias adherencias. Por eso yo sentía esos jalones, esa opresión en mi vientre. Cuando me sentaba, desde mi recto yo sentía cómo subía, porque no solamente se descubrió que tenía todas esas adherencias, también me comentó que tenía un endometrioma, es un tumor formado por estas adherencias en tu intestino. Tiene 5 centímetros, por lo cual me explicó que yo era candidata de nueva cuenta para una cirugía. Por primera vez en todo este proceso en mi historia, me explicó el doctor Carlos Serrano el por qué podría ser viable la histerectomía, la extracción de mi matriz. Me habló de una nueva patología, la adenomiosis. Yo nunca había escuchado de la adenomiosis. Me explicó que es muy común que en las mujeres que padecemos endometriosis, es probable que también padezcamos de adenomiosis. Yo le pregunté, ¿qué es eso, doctor? Él me explicó que así como estos tejidos se formaban fuera de la matriz, con la adenomiosis los tejidos se formaban dentro del útero y por tal esos dolores. Y que si él me iba a realizar una cirugía, él estaba ahí para apoyarme. ¿Yo con qué planes estaba ahí? Si yo quería ir por búsqueda de la maternidad, él iba a apoyarme. Sin embargo, me comentó que de seguir con mi útero, yo seguiría presentando dolores, por lo cual acepté a mis 35 años por fin la histerectomía. Fue una cirugía extraordinaria, complicada, apoyada por un equipo multidisciplinario, lo cual nunca antes se hizo. Debido a que estaba involucrado mi intestino, se requirió de un equipo multidisciplinario, en este caso, aparte de la ginecología, un coloproctólogo, equipo del doctor Carlos Serrano. En mi cirugía despegaron todas las adherencias de cada uno de mis órganos. Por fin tengo una anatomía normal. Retiraron ese tumor de 5 centímetros de mi intestino y por tal hicieron una resección de 10 centímetros en mi intestino. Para mí, la recuperación, se dejó de sentir esa opresión en mi vientre, en mi estómago. Me pude sentar y ya no sentía desde mi recto cómo se levantaba todas esas adherencias. Ya no me dolía la cabeza, no tenía náuseas. Tuvo que ver mucho, obviamente, con la experiencia del doctor Carlos Serrano. Continúa en cuestión de batalla. Sí, ayuda mucho una cirugía, pero recordemos que esta es una enfermedad crónico-degenerativa. Hay que cambiar hábitos alimenticios. Hay que cambiar inclusive la forma emocional o el discurso en el que hemos trabajado o hablado a nosotras mismas todo este tiempo. Yo, hoy que ya estoy libre de dolor, estoy trabajando ahora la parte emocional. Ahora toca explicarle a mi cerebro que todo ese dolor que experimentó desde los 9 años ya no está. Hoy hasta quisiera hacer otra carrera, he pensado en estudiar psicología para seguir apoyando a más mujeres que están viviendo de esto. Entonces, con el doctor Carlos Serrano fue una tremenda información que nunca antes había tenido. O sea, a mí me gustaría concluir mi historia con la endometriosis. Desde que inició todo esto fue un proceso muy difícil que me hizo ver la vida de forma diferente. Aunque ustedes no lo crean, mujeres, también fue una ganancia, porque gracias a esta enfermedad puedo ser más empática, puedo aguantar más cosas fuertes de la vida. Esta enfermedad me enseñó a ser resiliente y fuerte, porque no cualquiera sale día a día a seguir adelante con una sonrisa en la cara cuando por dentro hay mucho dolor.